qué bueno por los que pudieron llegar, que tuvieron la disposición para estar, aunque no estén los pastores, ¿verdad? Porque luego así pasa, no están los pastores y vámonos, China libre, ¿verdad? Y a veces es bien contradictorio, ¿no? Porque hay muchos que quieren estar y no pueden, y hay otros que pudiendo prefieren otras cosas, ¿no? Entonces, pues que Dios nos ayude, ¿no? A todos precisamente a balancear y a ubicar y a equilibrar nuestros afectos, ¿verdad? Y bueno, ya estaremos hablando más acerca de eso. Pues bienvenidos todos, muy buenos días por allá, madrugadas desde acá. Acá son las 2:20 de la mañana. Entonces, pues vamos a iniciar con este tema, que es el número 13 de esta serie del verdadero amor. Y el título de este tema, que estaremos viendo hoy, se llama Formando Convicciones. Ahora, es un primer tema, no sé si el que sigue le vamos a poner Formando Convicciones 2 y así, pero van a ser un par de temas más con respecto a las convicciones, ¿sí? Porque es un tema muy amplio y como no tenemos prisa, queremos que podemos ir desplegando o desdoblando pues todo esto para dar también oportunidad a reflexionar y a que el Señor hable a nuestro corazón y poder ir implementando, ¿verdad? Cada palabra que el Señor nos va enseñando, poder implementarla, poder llevarla a la práctica y, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, que se arraigue en lo más profundo de nuestros afectos, ¿verdad? Que haga raíz, ¿verdad? Que haga un surco ahí y que esas convicciones se vayan formando y se vayan precisamente arraigando. Ahora, este tema que vamos a empezar a ver, formando convicciones, vamos a ver lo que es una convicción. Es algo muy sencillo, yo creo que todos tenemos en claro de qué se trata, pero lo cierto es que vivimos y nos movemos por las convicciones que tenemos, ¿sí? Es decir, fíjense bien, todo lo que hacemos se desprende de las convicciones que tenemos. Las cosas que hacemos, las cosas que dejamos de hacer, se desprenden precisamente de ahí. Ahora, ¿qué es una convicción? Pues una convicción es un argumento que está fuertemente adherido, ¿sí?, a nuestras acciones, pero es un argumento precisamente al que uno está pegadito, ¿verdad? Ahí bien amarradito, bien pegado. Uno está adherido a ese argumento. Y un argumento es una suma de pensamientos, ¿sí? Es un argumento, un pensamiento más otro pensamiento más otro pensamiento, forma un argumento. Es decir, un argumento no es un pensamiento solo. Un argumento son distintos pensamientos, pero que forman vamos a decir así, que forman un bloque, ¿sí? Y bueno, una convicción es algo a lo que uno está adherido y que eso, ¿verdad?, es lo que realmente dicta el curso de nuestras acciones, ¿sí? La Biblia nos dice cuál es el pensamiento del hombre, tal es él. Es decir, la convicción, el argumento que alguien tenga para hacer lo que hace, porque muchos, aunque no lo ubiquen, pero todos hacemos las cosas que hacemos porque tenemos la convicción de hacerla o la falta de convicción. Entonces, por favor, no pierdan, espero no haberlos hecho un lío, pero no pierdan de vista esta definición, ¿sí? No pierdan de vista esto que quiere decir lo que es una convicción. Una convicción, otra vez, es un argumento al que se está fuertemente adherido. Una convicción es un argumento al que nuestras acciones están adheridas y desde donde se desprenden. Entonces, esto evidentemente nos lleva, nuestras acciones, ¿verdad?, también se van fundamentando en hábitos. Y hemos hablado ya, hemos tocado el punto en que los hábitos son muy poderosos. Los hábitos son muy determinantes en nuestra conducta, ¿verdad? Y nuestros hábitos están
directamente ligados a nuestras convicciones. ¿Sí? Las cosas que nosotros vamos haciendo y vamos repitiendo y las repetimos, es decir, hay conductas que tenemos que ya se hicieron un hábito, sean buenas o malas, pero ya son un hábito. Es decir, ya son cosas que uno ya hace, a veces ya las hago sin pensar, ya está más mecánico. ¿Por qué? Porque ese hábito o porque esa conducta ya se internalizó, porque ya está interna, porque ya está arraigada, ya se formó un patrón. ¿Estamos aquí? Entonces, bueno, de una manera práctica, déjenme decirlo así, hábitos y convicciones tienen hegemonía sobre la información que poseemos. ¿Qué es esto? Que están por encima de la información. Los hábitos y las convicciones en nuestra conducta son más determinantes que la información que tenemos. ¿Sí? Tener información y tener convicción son dos cosas muy distintas, mis amados. ¿Okay? Lo voy a repetir esto. De una manera práctica, hábitos y convicciones tienen la hegemonía sobre la información que poseemos. Es decir, tienen dominan, están por encima. ¿Okay? Ahora déjenme por favor leerles, me voy a ir deteniendo ahí, pero abran sus Biblias en Lucas capítulo 6, versículos del 46 al 49. Es un pasaje muy conocido. El pasaje paralelo está en Mateo, ¿verdad? En el capítulo 7, a partir del versículo 24, que es el final, es el cierre, ¿verdad? Que Mateo pone ahí del Sermón del Monte. Ahorita voy a llegar hasta ahí. Pero, perdón, Lucas 6, a partir del versículo 46, se lee así. Pongan atención. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Es una pregunta aparentemente muy sencilla, pero es muy profunda. Es decir, el Señor está preguntando, ¿por qué me dicen, tú eres el que manda, tú eres el que manda, tú eres el que gobierna, tú estás por encima de todo, tu voluntad, lo estoy parafraseando, tu voluntad está por encima de la mía, vivo para ti, Señor, Señor. Eso es Kyrios, eso es lo que quiere decir, ¿sí? No es así como el Señor fulano de tal, no, aquí es el que manda, el que gobierna, el que tiene el poder, ¿sí? ¿Por qué me llaman así y no hacen lo que yo digo? Hay una incongruencia, ¿sí? Entonces aquí fíjense bien, aquí empieza por una advertencia. Aquí el Señor está haciendo la advertencia de algo muy real, de un peligro muy real, ¿sí? ¿Cuál es ese peligro? De llamar al Señor Jesucristo, llamarlo Señor y no obedecerlo como si fuera el Señor de nuestras vidas, ¿sí? Es decir, aquí hay una aplicación muy directa que está basada en aquellos que le llaman Señor precisamente, pero que no están dispuestos a quitar cualquier cosa que impida lo que les impida seguirle en la dimensión que Él quiere. Ahora, Él fue muy claro cuando llamaba a los discípulos, nadie puede seguirme si no toma su cruz. Es decir, el que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Si va a tener otros afectos por encima de mí, si va a preferir otras cosas, no me puede seguir. No me puede seguir, simplemente no tendrá la capacidad de seguirme. Seguimos leyendo, versículo 47. Todo el que viene a mí, esto nos incluye, ¿sí? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, les mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa, aquí casa se entiende como la familia, pero al edificar una casa, cavó hondo y echó cimiento sobre la roca, ¿sí? Hay dos acciones, de hecho son tres acciones. Cavar hondo, en el griego no es nada más así como que una sola, cavó hondo, es cavó hondo. Hay una connotación fuerte ahí, enfatiza hondo, ¿sí? Cavó hondo y echó cimiento sobre la roca.
Ahora, el cimiento es lo que une a la roca, es decir, Cristo, con el resto de la casa. Generalmente uno piensa que el cimiento es lo que está hasta abajo, pero fíjense aquí, hubo algo muy, muy importante, que conforme fue cavando este hombre, no fue superficial, ahorita voy a llegar ahí, sino cavó hasta que llegó hasta abajo, ¿sí? Hasta el monolito, vamos a decirlo así. Y ahí, sobre eso, puso el cimiento, y sobre el cimiento se edifica la casa. Es decir, una casa se edifica sobre convicciones, ¿sí? El asunto es en dónde están agarradas esas convicciones. ¿A qué se detienen esas convicciones? ¿Okay? Ahorita voy a tratar de ahondar ahí. Nada más un ejemplo. Creo que en alguna ocasión lo comenté de esta casa. Pues nosotros construimos esta casa. Bueno, nosotros contratamos a quien lo hiciera, pero aquí estamos en una zona en donde es un desierto o semidesértico y es mucha arena. Entonces está muy relacionado aquí. Y no, a diferencia de unos flats que están allá enfrente, que no cavaron mucho, que digamos, aquí cavamos, se removió toda la arena hasta que llegamos a la roca, a lo que es el cerro, porque aquí estamos en alto, estamos en un hill aquí. Entonces se rascó hasta que se llegó a la roca, y ya que se llegó ahí a la roca, a partir de ahí se puso un cimiento, y en algunas partes estos cimientos tienen más de 1 metro de alto, ¿sí? Y no sé, tanto así, como 80 centímetros de ancho en algunas partes de la casa, ¿sí? Pero tiene unos cimientos tremendos. Esta casa está fuerte porque tiene convicciones. ¿Sí? Ahora, esos cimientos es lo que unen a todo el edificio, a las 2 plantas, todas las toneladas que hay aquí de material, ¿sí? Están bien unidas a la roca. Es decir, ya la roca y el techo de la segunda planta están unidos a la roca, están como uno mismo. Es nada más para poner un ejemplo. Sigo leyendo. Dice, cavó hondo y echó cimiento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Ahora, la obediencia, mis amados, pónganme atención en esto, por favor, porque la obediencia y la dependencia a Dios no evita que tengamos pruebas en la vida, ¿sí? Miren, esto, yo entiendo que hay corrientes, ¿verdad? Y doctrinas erróneas, no solamente erróneas, falsas, que dicen que el cristiano no debe de padecer, porque si un cristiano está padeciendo de algo, si la está pasando mal en algo, si está sufriendo con algo, pues es que anda mal, es que algo no está haciendo bien. Y no necesariamente es así. La vida tiene sus complicaciones, la vida tiene sus problemas. Entonces, el hecho de que dependamos de Dios, el hecho de que obedezcamos a Dios, no va a evitar que tengamos dificultades, no va a evitar que vengan inundaciones, no va a evitar que cosas se salgan de control o que no están al control, bajo el control nuestro, y que vengan y nos golpeen. No se va a evitar, no lo podemos evitar. Escuchen bien, pero la obediencia a su palabra y la dependencia de Dios sí nos evita la ruina. No evita, ahora sí que no evita el conflicto, no evita el pasar un tiempo difícil, pero sí evita que nos arruinemos, ¿sí? Sí evita las consecuencias dolorosas y en muchos casos permanentes por las que los más cercanos en primer lugar llegan a padecer cuando en casa estamos edificando la casa. Hablando de las decisiones que llegamos a tomar como padres, ¿verdad? Como esposo, como esposa, cuando se llega a tomar una decisión que no es congruente, que es desobediente,
pues los demás son los que tienen, digo, el que incurre en eso, pues tiene su consecuencia, pero también los demás, ¿sí? Entonces sigo ahondando. Pero el que ha oído y no ha hecho nada, ahí está la diferencia, uno escuchó, el otro también, uno hizo, el otro no. Pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre la tierra, sin echar cimiento. Y el torrente dio con fuerza contra ella y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. Ahora, yo no sé si recuerdan el texto que vimos hace algún par de enseñanzas de Sofonías, el capítulo 1, versículo 12, se los voy a leer. Esta parte de Sofonías dice que decían: y sucederá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con lámparas y castigaré a los hombres que reposan como el vino en su sedimento. ¿Se acuerdan que les dije que esta expresión, que reposan como el vino en su sedimento, es un eufemismo? Es decir, es una figura retórica para decir algo, algo que es muy fuerte, de una manera muy suave, que no sea desagradable. Ahora sí que es un regaño bonito, ¿sí? Porque yo les había comentado que el vino, cuando se exprime la uva y se están pues fermentando, que está en las barricas, tiene sólidos y esos se van desplomando y llegan hasta el fondo. ¿Sí? Ese es vino reposado, esos pellejitos que están ahí hasta el fondo, ¿verdad? Que les llaman madrazas, pues ahí se quedan. Pero es una figura que está utilizando para decir hombres que reposan como el vino en su sedimento, es decir, hombres que es que es fuerte, pero ahí les va, se los repito. A hombres que se pueden sentar en su propio estiércol y no se incomodan. Hombres que pueden estar en medio de su propia porquería y que no se incomodan, que están como si nada, ¿sí? O sea, reposados, así, no pasa nada, está bien. Es fuerte, ¿no? Bácala. Castigaré a los hombres que reposan como el vino en su sedimento, que dicen en su corazón. Fíjense cuál es la razón por los que ellos están en esa condición. Ni bien ni mal hará el Señor. Fíjense la convicción que tenían. Dios no va a hacer nada, hombre. Puedo seguir viviendo como sea. Puedo seguir actuando de esta manera. Yo sé que está mal. Puedo seguir haciéndolo. Sí, ya sé. Pero lo voy a seguir haciendo. ¿Sí? Tienen esa convicción. Ahora, lo que sigue después del versículo 12 no es bonito. Ahora, póngame atención en esto. Porque hace un momento les dije que había una diferencia muy grande, ¿verdad? Entre tener información y tener una convicción. Póngame atención. Nosotros podemos saber que algo que estamos haciendo no está bien. Podemos saber que no es para nada bueno ni para nadie provechoso. De hecho, podemos saber, tener la información que incluso es una inmoralidad que aún en el mundo es algo ofensivo e inaceptable, que es un pecado. Podemos estar conscientes de que es una deslealtad y todo lo que se desprende de ello, estar asentado, estar reposado en esa porquería. Podemos saber que, pero ahí está, tengo esa convicción, ¿sí? Es decir, sin embargo, yo puedo saber, pero si no tenemos la convicción de dejar de hacerlo, aún sabiendo lo bueno y lo verdadero, aún sabiendo que ofende a Dios y al prójimo, seguiremos practicándolo. Seguiremos esclavizados por ese afecto desordenado en lugar de que nuestra convicción esté vinculada al verdadero amor. ¿Me están siguiendo? Aquí es donde las convicciones son tan claves. Es decir, yo puedo tener la información de algo, pero si no estoy convencido no lo voy a hacer. Y les dije, yo voy a ir poniendo muchos ejemplos. Entonces, el día de hoy
no me voy a adentrar mucho en eso. Quiero dejar establecido esto, nada más esto que estamos viendo, la importancia de ir formando convicciones y de vincularlas a la verdad, de vincularlas al verdadero amor, mis amados, porque estos son nuestros afectos más íntimos, más profundos y dominantes y determinantes en nuestra conducta, ¿me explico? Porque por eso, miren, pueden haber creyentes nacidos de nuevo que están practicando cosas que son aberrantes. Escúchenme bien, no estoy inventando cosas. ¿Sí? Ay, pero ¿cómo es posible? Y esto, bueno, si ya sabes, sí, pues qué bueno que sabiendo, si supiéramos, miren, si el problema es que supiéramos, nadie pecaríamos. Con la pura conciencia nos bastaría prácticamente, ¿sí? ¿Sí me explico? Pero aquí el asunto es distinto. Aquí el asunto es como dijimos, los hábitos y las convicciones tienen hegemonía sobre la información. Ahora, vamos a ver más acerca de convicciones. Qué importantes y dónde se arraigan. Miren, en Malaquías, en el capítulo 1, es un libro muy chiquito, Malaquías, pero es muy importante. Y lo vamos a ver en su momento solito. Nada más, y parte de esta serie, vamos a ver Malaquías, porque es muy importante. Ahorita van a ver por qué. En el versículo 6 y 7, y en los versículos 12 y 13, describe algo como lo que acabo de mencionar. Es decir, es un clarísimo ejemplo de cómo la conducta es dirigida por las convicciones. ¿Sí? Cómo la conducta es determinada y es controlada por las convicciones y no por la información que tenemos. Aunque la información sea verdadera, aunque me sepa la Biblia y la sana doctrina hacia un lado, hacia de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. ¿Sí? Fíjense bien, síganme ahí con su vista, por favor. Malaquías, capítulo 1, versículos 6 y 7. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, es decir, si yo soy el que manda, ¿dónde está mi temor? Es decir, ¿en dónde está el respeto? ¿En dónde está la reverencia? ¿En dónde está el hacer caso a lo que digo? Dice el Señor de los ejércitos, fíjense bien, a ustedes sacerdotes. Aquí se está refiriendo directamente a los sacerdotes, a los que guiaban al pueblo. Más adelante habla acerca del pueblo, la conducta del pueblo. Por eso les dije que vamos a llegar allá también porque está bien tremendo. Ahora, el sacerdote, el pueblo, pues si tiene un mal ejemplo del sacerdote, es decir, si tiene un mal, déjenme ponerlo así, y no es porque si el pueblo tiene un mal ejemplo de los que les sirven, de los que les pastorean, de los que les instruyen, si ven el ejemplo en ellos, van a seguir ese ejemplo. Ahora, fíjense bien, ¿qué es lo que el Señor decía de cuál era la convicción que tenían los sacerdotes por consecuencia que tenía el pueblo que actuaba deslealmente? Dice el Señor de los ejércitos a ustedes, sacerdotes, escuchen bien, que desprecian mi nombre. Digan conmigo, que desprecian mi nombre. Ahora, despreciar el nombre, cuando se refiere al nombre, no es nada más, bueno, pues es un nombre. No, es que el nombre representa a la persona. El nombre está hablando de la persona. Es decir, que desprecian mi persona. Ahora, el vocablo que se utiliza en el hebreo para decir desprecian quiere decir que es vil. Fíjense, el vocablo que es basá. Así quiere decir que es vil, que no se puede confiar, que es torpe, que es infame, que es indigno. ¿Sí? ¿Cómo ven esa convicción? Es decir, lo que el Señor les está diciendo, ustedes dicen que yo soy padre, pero no me honran como padre. Ustedes dicen que yo soy Señor, pero no me hacen caso. De hecho, ustedes tienen la convicción de que yo soy
que yo soy vil, que yo soy, que soy indigno, que soy torpe, que soy infame, que no se puede confiar en mí. Esa es la convicción que ustedes tienen y así actúan como esos que antes habían actuado ahí en Sofonías. ¿Cómo ven entonces esa convicción? ¿Cómo ven ese argumento fuertemente adherido al corazón y a las convicciones de esos sacerdotes? Dice, seguimos leyendo, pero ustedes dicen, ¿en qué hemos menospreciado, en qué hemos despreciado tu nombre? Y el Señor les contesta ahí mismo, en que ustedes ofrecen pan inmundo sobre mi altar. Es decir, ustedes hacen todo lo que no se debe de hacer. Y ustedes preguntan, ¿en qué te hemos deshonrado? Fíjense bien, en que dicen, la mesa del Señor es despreciable. Es decir, lo que el Señor pone delante de nosotros, lo que hay cuando llegamos ahí con Él, es vil. Y todo lo que acabo de mencionar ahorita. Ahora, trasladen ese pensamiento, ese argumento a todas las esferas de la vida. ¿Cómo consideran a su esposa? O a su esposo, o a sus hijos, o a sus padres, a la iglesia. ¿Cómo lo consideran? ¿O desprecian? Porque hay quienes desprecian a la esposa, hay hijos que desprecian a los padres. No le voy a hacer caso a la esposa o al esposo. Y cuando eso ocurre, vienen cosas terribles. ¿Sí me explico? ¿Qué convicciones, qué afectos tienen con respecto a todo esto? ¿Cuáles son sus afectos hacia su esposa, hacia su esposo, ¿verdad? Hacia sus padres, hacia sus hijos, hacia la iglesia? ¿Qué tanto descansan sus convicciones en el verdadero amor, en la verdad, o nuestras, ¿verdad? ¿Habrá algo que podamos y que debamos corregir? ¿Habrá algo que debamos rectificar? ¿Ustedes qué piensan? Seguimos leyendo, ahí mismo en Malaquías, versículos 12 y 13. Dice, pero ustedes lo profanan cuando dicen la mesa del Señor es inmunda y su fruto y su alimento despreciable. Fíjense lo que decían de Dios mismo, de las cosas de Dios, de las cosas que Dios había ordenado que se hicieran. Es decir, Dios se les había ordenado a los sacerdotes que hicieran eso y ellos decían, eso es despreciable, eso es inmundo, todo lo que hay ahí es despreciable, es vil, es indigno, es torpe. ¿Sí? Versículo 13, también dicen, ¡ay, qué fastidio! Así está, con signos de admiración. La expresión es, ¡ay, qué fastidio! ¡Ay, otra vez! ¡Ay! Tenemos la reunión, ¡ay! ¡Qué fastidio tan temprano que es! ¡Ay, no! ¡Ay, tuve una semana! ¡Ay, no! ¡Qué fastidio! ¿Sí? Dice, y con indiferencia lo desprecian. Aquí al desprecio todavía aumentan la indiferencia. Dice el Señor de los ejércitos, y traen lo robado o cojo o enfermo, así traen la ofrenda. Y el Señor dice, ¿aceptaré eso de su mano? Dice el Señor. Bueno, pues ya así. Fíjense bien la actitud con la que está diciendo que llegan. Pues ya, qué fastidio. Pues ya vine, pues ya llegué aquí al culto. Sí, ya me conecté. Sí, ya voy a orar. Sí, ya voy a hacer eso. Qué fastidio. Otra vez. Lo que está diciendo el Señor, ¿tú crees que yo voy a recibir algo que tú me des con esa actitud? ¿Con esa actitud en donde tú me estás despreciando? ¿Tú crees que yo voy a recibir algo con esa convicción que tienes de que yo soy vil? No. Entonces, la cosmovisión, es decir, la visión que uno tenga, el concepto que uno tenga de la vida en general, eso va a reflejar nuestras convicciones. ¿Sí? Yo no sé si han escuchado algunos, ¿no? Pero dicen, no, hombre, de hecho hasta hay canciones. La vida es una ruleta. ¿Cuántos han escuchado eso? A ver, levanten su mano. ¿Sí?
La vida es una ruleta, o sea, es decir, es como un juego. ¿Sabes cómo viven? Al azar, no importa. Pues no le hace, voy a comer, voy a vivir desordenado, voy a comer esto, voy a tomar aquello, voy a hacer esto, al cabo es que de algo me he de morir. ¿Sí? Y pues así viven, están manifestando esa convicción. La vida es como la vida, sí, pero cuando decimos, sí, pero mi vida le pertenece a Cristo y yo vivo para el Señor, esa convicción también se debe de manifestar y se debe de reflejar en nuestra conducta, ¿sí? Deuteronomio, vayan por favor para allá, en lo que yo le doy un traguito a mi café. Deuteronomio capítulo 1, versículos 25 al 33, los voy a leer. Dice, entonces, aquí está refiriendo, Moisés le está refiriendo al pueblo el reporte que dieron los espías. ¿Se acuerdan que mandaron a 12 espías, verdad? A reconocer la tierra, que vieran, porque pues ya habían andado dando vueltas, ya estaban mareados de dar 40 años vueltas en el desierto. Y ya estaban, ya iban a entrar, me retracto de lo que dije, ya iban a entrar, ¿sí? Ya habían pasado por el desierto, me retracto, fue un error lo que dije, no habían, eso fue lo que los llevó a dar 40 años vueltas en el desierto, fue un lapsus brutus de mi parte. Es muy temprano, todavía traigo pegados los cables, hermanos, ¿sí? Son las 2 de la mañana con 50 minutos para mí, entonces, perdón. Todavía no habían dado vueltas en el desierto. Eso fue lo que los puso como trompos a dar 40 años vueltas. Una disculpa. Entonces tomaron en sus manos del fruto de la tierra y nos lo trajeron. Moisés les está refiriendo. Y nos lo trajeron y nos dieron un informe y dijeron, es una tierra buena que el Señor nuestro Dios nos da. O sea, ellos fueron y hasta aquí todo va bien. Llegaron y trajeron, oye, ¿verdad? Dice que un racimo de uvas, ¿se acuerdan que comentamos esto? Un racimo de uvas, ahí lo iban cargando entre dos. Imagínense, una sandía no habrían podido con ella, ¿verdad? Y llevaron fruto, llevaron evidencia y dijeron, es tierra buena que el Señor nuestro Dios nos da. La información era correcta. Versículo 26 se lee, sin embargo, ustedes no quisieron subir y se rebelaron contra el mandato del Señor su Dios. Bueno, sus convicciones no coincidían con la información, ¿sí? Y lo que determinó sus premisas, por lo tanto sus acciones, fue la convicción, escuchen bien, ellos empezaron a actuar en base a la convicción de que Dios no deseaba el bien para ellos, ¿sí? De que Dios era indigno de confianza, de que Dios era vil, de que Dios era infame, ¿sí? De que Dios era ruin. Pongan atención en esto que estoy diciendo, porque yo he escuchado, escúchenme bien por favor, yo he escuchado a creyentes que dicen, no, pues es que yo creo que, yo no sé para qué Dios hizo esto. Yo entiendo que muchas veces hablamos desde el dolor y a veces decimos verdaderas tonterías, ¿sí? Pero a veces es una convicción, ¿eh? A veces es una convicción. Uy, no, yo le he pedido y el Señor... Yo estaba mejor en el mundo. No, yo desde que vi, yo estaba mejor en el mundo. Yo no sé, me voy a regresar al mundo. Y se regresan porque nunca salieron, nunca salió el mundo, nunca salió de su corazón. ¿Cuántos han escuchado eso? Que han dicho, uy, no, yo estaba mejor antes, cuando estaba en el mundo. Me la pasaba mejor. Fíjense bien, ¿eh? Qué premisa tan equivocada, qué convicción tan equivocada. Y este pueblo tenía una convicción, repito, de que Dios no deseaba el bien para ellos, ¿sí? Y dice, sigamos leyendo, murmuraron en sus tiendas y dijeron, ¿por qué el Señor nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos y destruirnos? Fíjense qué convicción tan aberrante tenían. Se les olvidó, escúchenme bien, se les olvidó que ellos tenían un tiempo quejándose porque Faraón arreció su mano contra ellos en esa esclavitud y les dolía
Y Dios vio la aflicción de ellos, y Dios, que es fiel, y para cumplir la promesa, ¿verdad, Abraham? Ahorita voy para allá, lo sacó. Pero pongan atención en esto, se les olvidó, ¿sí? Se les olvidó esto. Entonces, murmuraron, repito, quiero repetir esto. Murmuraron en sus tiendas, en sus casas, murmuraron, hablaron mal y dijeron, porque el Señor nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto, allá estábamos muy bien, para entregarnos en manos de los amorreos y destruirnos. Qué convicción tan equivocada, qué convicción con respecto a Dios tan aberrante, ¿sí? Porque, mis amados, Dios lo sacó por ser fiel a la promesa que le hizo a Abraham alrededor de 500 años antes, ¿sí? Escuchen bien, Dios no se olvida de las cosas que nos promete. A nosotros nos puede parecer una eternidad aquello que está aconteciéndonos y ay, esa espera nos puede parecer, porque ahora sí que dicen que el que espera desespera, ¿verdad? Dice el Proverbio 23.750. Y a veces nos desesperamos desde, ay, se nos hace mucho tiempo, pero para el Señor no es mucho. Para el Señor un día, miren, como para el Señor habita en la eternidad, para Él un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, el tiempo es relativo para el Señor, ¿sí? Para nosotros nos puede parecer mucho, pero ahí es en donde entra nuestra confianza en Dios. Y podemos estar pasando unas bien difíciles. Yo sé lo que les digo, ¿verdad? Que yo no sé miren, yo sí he orado, les soy honesto, yo sí en algún momento yo sí le he dicho, Señor, mira, yo preferiría no vivir a vivir así. Señor, haz algo porque yo no puedo vivir así. Yo les abro mi corazón, yo lo he dicho, yo he orado de esa manera. Y ¿saben qué es lo que me sostiene? No que la situación haya cambiado y uno puede seguir batallando con esos, ¿no? Con esas cosas y con esas cosas que lo golpean a uno. Pero lo que me ha sostenido, y yo estoy seguro lo que ha sostenido a muchos de ustedes, pero como les estoy abriendo mi corazón, es la esperanza, ¿me explico? Es la esperanza de que veré al Señor y que esto no va a ser para siempre. Y que puede ser, yo no desearía vivir eso en la vida, en esta vida, pero si tengo que pasar por ahí, sé que va a ser algo temporal. Pero a veces uno no quisiera. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? A ver, salúdenme los que saben de lo que estoy hablando. ¿Verdad que sí? Hay cosas que son muy profundas, ¿no? Pero miren, Dios nunca se olvida, mis amados, y Dios siempre cumple. Cuando se trata de bendecir, Dios siempre cumple. Cuando se trata de juzgar, Dios siempre cumple. Si Dios dijo que nos va a bendecir, nos va a bendecir. Pero si Dios dijo, voy a tener que romperte la patita, ovejita mía, ¿sí? También la va a romper. También cuando al impío, ¿sí? Le dice, tú te la estás pasando muy bien ahorita, pero te voy a poner la mano encima. Tú piensas que esta vida que estás fundamentando muy bien, pero te va a llevar, no vas a saber por dónde te va a llegar el golpe y te va a destruir. También eso forma parte, ¿sí? Entonces, seguimos leyendo. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos nos han atemorizado diciendo, el pueblo es más grande y más alto que nosotros, las ciudades son grandes y fortificadas hasta el cielo. O sea, ¿ven la tendencia que se tiene de exagerar cuando algo nos parece y exageramos las cosas? Les he dicho como 1,000,000 de veces que no exageren. ¿Sí? Dice, nuestros hermanos, ¿verdad? Nos han atemorizado. Ay, debemos de tener mucho cuidado con aquellos reportes que damos, de no exagerarlos, de ser objetivos, porque podemos causar, eso es lo que hace, bueno, ya luego vemos. El pueblo es más grande y más alto que nosotros, las ciudades son grandes y fortificadas hasta el cielo, y además vimos allí a los hijos de Anac. Los hijos de Anac eran gigantes, literalmente, ¿sí? Hombres muy altos, de mucha altura.
Entonces yo les dije, no teman ni les tengan miedo. El Señor su Dios que va delante de ustedes peleará por ustedes, así como lo hizo delante de sus ojos en Egipto. Es decir, ustedes vieron todo lo que hizo en Egipto. Ustedes lo vieron. Dice, y en el desierto donde has visto cómo el Señor tu Dios te llevó como un hombre lleva a su hijo por todo el camino que anduvieron hasta llegar hasta este lugar. Escuchen bien lo que dice, pero con todo esto ustedes no confiaron en el Señor su Dios. Es decir, ustedes estaban convencidos de que Dios no es digno de confianza, que no es fiel, que es inestable. Eso es a lo que se refiere, que es inestable. ¿Ok? Dice, que iba delante de ustedes en el camino para buscarles lugar para acampar con fuego de noche y nube de día para mostrarles el camino por donde debían de andar. Bien, puede que uno sepa, ¿verdad? Fíjense bien, puede que uno esté consciente que uno pudo haber recibido un milagro de parte de Dios, que uno pudo haber sido un testigo o un receptor de una serie de milagros incluso, ¿sí? Lo cual, escuchen bien, recibir un milagro de parte de Dios no significa aprobación de Dios, ¿sí? Muchos piensan que, oye, pues mira, hubo un milagro o recibí un milagro, Dios está contento de la forma en que está viviendo. Y eso no es aprobación, un milagro no es aprobación de Dios. Repito, muchos piensan de esa manera. Lo que un milagro manifiesta, pues es solamente que Dios es bueno, ¿sí? Pues ellos recibieron milagros, ¿sí? Aún así no confiaron en Dios. Aún así no confiaron en Dios, ¿sí? Eso es una convicción equivocada en un extremo superlativo, ¿ok? Ahora, ¿qué es no confiar en Dios? Es decir, bueno, de entrada es una convicción de que Dios miente. Fíjense bien, por eso habla Romanos, ¿verdad? De que todo el que no le cree a Dios, pues le hace mentiroso. ¿Sí? Entonces, no confiar en Dios de entrada es hacer a Dios mentiroso. Por lo tanto, escuchen bien, aquí es donde están arraigadas, son esas pequeñas hebritas, esas pequeñas cositas, esos afectos que se encajan en algún lugar y que se empiezan a nutrir o que nutren un argumento, ¿sí? Pero una desconfianza, desconfían del amor de Dios, desconfían de las motivaciones de Dios, desconfían de las intenciones de Dios y de la capacidad de Dios para poder llevar a cabo lo que Él se propuso hacer, ¿sí? Yo no sé ustedes cómo la ven, pero a mí eso me parece bastante ofensivo. Y sí, ¿cómo lo verá Dios? ¿Ustedes piensan que necesitaremos hacer una revisión exhaustiva de nuestras convicciones? De eliminar todo lo que estorbe, pues para una vida virtuosa, para una vida piadosa, para una vida en temor de Dios, ¿sí? Pero al mismo tiempo formar convicciones bien soportadas, bien de acuerdo a quién es nuestro Señor Jesucristo y qué es lo que Él dice. ¿Ustedes qué piensan? ¿Necesitaremos revisar cosas? ¿Necesitaremos revisar afectos para formar convicciones? ¿Necesitaremos a lo mejor llegar a ciertos afectos con el hacha bien afilada y decirle, tú no puedes seguir viviendo aquí porque es una calamidad, eres una calamidad en mi vida. Este afecto es una calamidad en mi vida. Esta convicción es una calamidad, una verdadera calamidad en mi vida. Y ¡zas! Ponerle el hacha en la raíz. ¿Ustedes qué piensan? ¿Necesitaremos hacer una revisión de eso? Imagínate a tus hijos reclamándote. Imagínate a tus hijos insultándote porque les quieres hacer el bien, ¿verdad? Tú te levantaste a las 4 de la mañana o antes o a la hora que haya sido, ¿verdad? Para irte a partir la espalda y te niegas cosas y a veces literalmente, yo sé que aquí hay quienes saben lo que estoy diciendo, te niegas el bocado tú, te quitas el bocado de tu boca y se los das a ellos. Y
pues sí es cierto que los padres, hijos, los padres no sabemos todo y nos equivocamos, ¿sí? Pero cuando la intención y cuando el deseo es de hacerles el bien y estamos procurando su bien, imagínate cuando tu hijo o tus hijos te insultan por eso, ¿sí? Miren, esto nada más lo comento así para que nosotros podamos dimensionar y empatizar y dimensionarlo de una manera correcta, porque pues gracias a Dios no somos Dios, ¿verdad? Entonces, ahora sí que de nosotros pueden hablar mal, pero de Dios no. Entonces, sin embargo, yo creo que el ejemplo está claro, ¿no? ¿Cuántos ubican que sí está claro el asunto? Ahora, eso no es nada nuevo. Esto, miren, es lo primero que pasa cuando se ha llegado a la convicción de soy autónomo, es decir, yo soy ley para mí mismo, me desligo de Dios. Cuando se llega a la convicción de que yo puedo vivir en independencia de Dios, ¿sí? Y que puedo vivir en independencia de Dios con mejores resultados. Cuando llego a tener una convicción de que puedo estar mejor separado de Dios, ¿verdad? Lastimosamente esto es un hábito aún en muchos creyentes, en muchas áreas de su vida. Hay áreas en las que sí, pero hay áreas en las que no, lastimosamente. Y otra vez, ¿verdad? Ese actuar en independencia de no considerar a Dios, de no tomarlo en cuenta y simplemente actúo y simplemente reacciono a las cosas que vienen. Es un hecho lastimoso, es lamentable, pero es muy real, repito, aún en creyentes. ¿Por qué? Por las convicciones que tienen, por los hábitos que tienen, no por la información. Tienen la información correcta, pero los hábitos, las convicciones son otras. ¿Lo alcanzan a ver? Pero ya vamos a tratar esto con mayor profundidad en temas que vienen más adelante en la serie. ¿Sí? Necesito meterle el acelerador. Ahorita vamos a regresar allá a la lectura que vimos ahorita. Voy al mismo pasaje, ¿sí? De Lucas 6, 46 al 49. Se los leo nuevamente. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, les mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que, al edificar una casa, cavó hondo y echó cimientos sobre la roca, y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Ahora, recuerden, los cimientos son las convicciones que unen a la casa con la roca. ¿Ok? Y cavar hondo, pues, implica mucho trabajo. Cavar hondo representa un esfuerzo. Cavar hondo requiere constancia. Cavar hondo requiere paciencia, empeño, tenacidad, conocimiento. Váyanse a la lista de que lo que vimos con respecto a las virtudes. Todas esas virtudes que se menciona ahí en segunda de Pedro, en el capítulo 1, se necesitan, se requieren para cavar hondo. Todo eso se requiere para ahondar. No se puede cavar hondo, no está hablando, miren, con 3 o 4 paladas o 4 picos que se le den ahí y luego dejarlo así indefinidamente. No, eso no es cavar hondo. Eso es hacer un agujerito, nada más. Pero cavar hondo habla de que no podemos ser superficiales, ¿sí? El contexto aquí es obvio de lo que nos está hablando, es escuchar, poner atención a lo que Dios dice para hacerlo, y está perfectamente en línea con lo que Santiago dice en el capítulo 1, versículos 22 al 25. ¿Se recuerdan la semana pasada que les recomendé que podemos leer Santiago, ¿verdad? Paralelo con los primeros, con los versículos, capítulos, 5, 6 y 7 de Mateo, ¿sí? Que va muy paralelo ahí. Pues vean esto. Santiago 1, 22 al 25 dice: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Ahí está. ¿Ven la advertencia que está dando el Señor Jesús? Ahí. Cuando les dice: ¿por qué me dicen Señor, Señor? ¿Sí? Pero no hacen lo que yo les digo. Se están autoengañando.
Se están autoengañando, ¿sí? Porque si alguien es oidor, versículo 23, si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Ay, ay, ay. Miren, aquí hay una figura, ¿eh? Aquí nos está diciendo ¿qué es lo que nos dice con toda precisión? ¿Cuál es el espejo que nos dice con toda precisión qué clase de personas somos? ¿Qué es lo que nos dice con toda precisión en dónde están nuestros afectos? ¿Cómo están nuestros afectos? ¿Cómo ve Dios esos afectos? ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Bueno, pues ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Pues que voy a la palabra de Dios, escucho el mensaje de Dios, Dios habló, Dios dijo esto, pero me olvido de aquello que Dios dijo con respecto a mí, de cómo estoy, de cuál es mi situación. Dice, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, dice, la ley de la libertad, ¿sí? Y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Digan conmigo, hacedor eficaz. Es decir, que es obediente, que lleva a cabo, que es diligente, ¿sí? Sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Miren cómo termina, ¿sí? Cavar hondo, entonces, y ahondar, y ir bien profundo. Escuchen bien, ¿para qué? Para separar todo cuanto el mundo nos ofrece y que se nos ha metido y lo que nuestra carne desea y lo que el mundo y el diablo nos dan, ¿sí? Pero que impide una completa comunión con el Señor y con los suyos. Porque yo no puedo decir que estoy, lo hemos dicho en cualquier cantidad de veces, yo no puedo decir que estoy en comunión con mis hermanos si yo estoy en rebeldía con Dios. Aunque vaya a la iglesia y levante las manos y ay, aleluya, aleluya, ay, sí, Señor, y tenga una actitud religiosa, ¿sí? Y una apariencia de piedad, porque puedo tener apariencia de piedad, pero mis convicciones es no confiar en Dios. Y sí, ya me dijo Dios que tengo que corregir eso, pero sigo en lo mismo. No tengo la convicción porque estoy asentado, estoy reposado, estoy como el vino reposado, estoy reposándome en mi porquería, estoy reposando en mis heces, ¿sí? Y ahí pues no pasa nada, no pasa nada. Con esa convicción equivocada, en lugar de decir qué porquería hay y a empezar a limpiar, y huele mal, pero lo voy a limpiar, y viene el agua de la palabra y nos limpia y nos purifica y nos purifica y nos purifica, y la acción del Espíritu Santo ahí está, y nos lleva a una comunión íntima, limpia con el Señor y con los suyos. Y qué bendición es estar en comunión con Dios y con los suyos. Qué bendición es levantar la mirada y ver el rostro de un hermano y verle los ojos a un hermano, ¿verdad? Y saber también que él está en comunión con Dios. Y es algo tan fuerte, es algo que, ay, cómo me gusta estar con personas que están en comunión con Dios. Yo no sé ustedes, pero cómo me gusta estar en persona, estar con personas que están en comunión con Dios. Que es que cuando hablan se les sale Dios por la boca. Y no de una manera religiosa, pero es de que ves que están viviendo eso, ves que sus afectos están conectados, ves que no son perfectos, ves que ninguno somos perfectos, pero ves que estamos encaminados y ves que están bregando, ¿verdad? Ves que van contracorriente ahí y que es cansado, pero ahí están. Miren, ahorita estamos esperando aquí que dé una tormenta. De hecho, anda una tormenta cerca. Que era un huracán categoría 1 y se alejó tantito, pero vamos a tener algo de efectos. En días pasados el mar parecía un lago. Estábamos yendo a nadar todos los días ahí. Ya recibieron algunas fotos del amanecer que hay aquí en Los Cabos. No hay amaneceres más preciosos que los amaneceres de Los Cabos, ni atardeceres más hermosos que los de La Paz. Pero estaba el agua así. Y a mí me gusta mucho nadar en el mar abierto.
Entonces, pum, uno siente, y sí, está la corriente, pero sientes cómo avanzas. Miren, ayer se parecía en la superficie, parecía que estaba bien tranquilo. Ahí subía y bajaban las olas, no reventaban, pero estaba leve. Por encima, por abajo, hermanos, había una corriente que literalmente, luego había puntos en donde yo me detenía y estaba braceando y estaba nadando ahí y daba 6, 7 brazadas, escuchen bien, y no avanzaba. Estaba braceando nada más para que no me llevara la corriente. Era nada más para mantenerme en el mismo punto. ¿Y qué cansado es? Pues ¿saben qué? La vida así es. Las situaciones así se dan porque vivimos contracorriente, ¿sí? Vivimos contracorriente, pero lo que nosotros vemos aquí, cuando somos oidores y hacedores eficaces, ahí puedes terminar, pero de repente, ¿verdad? Viene la bienaventuranza y avanzas. Y cuando de repente te llega ese cambio de corriente y te da el empujoncito y avanzas un par de metros, ¡ay, qué bien se siente! Y sigues braceando. Y así es, mis hermanos, tenemos que seguir haciendo y tenemos que seguir constantes en las cosas que estamos haciendo, eficazmente, avanzando en nuestra comunión con Dios, avanzando en nuestra comunión con nuestros hermanos. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están dispuestos a revisar sus afectos, sí, para ir formando esas convicciones? Y bueno, de ahí el círculo se va ampliando porque también van llegando los vecinos, los compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Pero aquí ahora sí que el valor central, pues dijeran, ¿verdad? El core value es nuestra comunión con Dios. Si no tenemos comunión con Dios, como lo hemos dicho infinidad de veces, si no estamos en comunión con Dios, la verdad es que no tenemos nada. Si no estamos en comunión con Dios, estamos reposados como el vino. Estamos como el vino reposado. Así es, si no estamos en comunión con Dios, estamos como el vino reposados. ¿Cuántos entendieron esa figura ya? ¿A cuántos les quedó claro? ¿A cuántos les revuelve el estómago esa figura? Yo espero que sí, yo espero que se incomoden. Miren, yo deseo que escuchen esto y se incomoden. Que se incomoden al punto de que digan, voy a avanzar y voy a quitar todo lo que estorbe y todo lo que me haga estar como el vino reposado. Entonces, se tiene que trabajar, ¿verdad? Cavar hondo implica trabajar mucho. ¿Hasta dónde? Hasta donde sea absolutamente necesario. Y por eso necesitamos estar determinados, mis amados, a pagar el precio, ¿verdad? De ser gobernados por el verdadero amor. Pues sí, uno se cansa, claro que se cansa. Pues sí, pues sí. Ay, es que se siente feo, es que siento que me voy a morir. Sí, sí se siente. Y sí, a veces uno quisiera mejor morirse. Sí, sí es cierto. Pero hay que seguirle. Porque hay bienaventuranza al final. ¿Sí? Fuera de eso, mis amados, es una imprudencia. Fuera de eso, ¿verdad? Menos que esforzarnos, menos que trabajar absolutamente, determinadamente, cavar hondo, ¿sí? Es la receta perfecta para una vida en desorden y una vida marcada por la tragedia y por las consecuencias, y por consecuencias terrenales y por consecuencias eternas también, ¿sí? Lo tremendo es que aún pues los inocentes llevan las consecuencias de decisiones, o sea, es decir, yo no cavé hondo, no fui un buen constructor, yo como padre, yo como esposo, yo como madre, como esposa, no fuimos prudentes, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa llevan las consecuencias de las decisiones que se tomaron en algún momento en independencia a Dios, y eso es muy doloroso. Además de estar con el corazón roto permanentemente, es muy doloroso, además de otras cosas peores. ¿Me explico? Es interesante cómo Mateo, en el pasaje paralelo, no vamos a ir para allá,
Pero Mateo, ahí en el capítulo 7 les mencioné del versículo 24 al 27 que utiliza esta figura. Me resulta muy interesante cómo Mateo colocó esto hasta el final del Sermón del Monte. Es muy interesante porque miren, Mateo escribió el Evangelio y ordenó el Sermón del Monte de una manera sistemática. O sea, él fue sistemático, lo fue poniendo, lo fue agrupando por temas y le fue dando una secuencia por temas, ¿ok? Utiliza, en este pasaje, Mateo utiliza los adjetivos de sabio e insensato, a diferencia de Lucas. Lucas no utiliza las palabras sabios o insensatos, o el adjetivo más bien, ¿verdad? Lucas escribió en un orden cronológico. Entonces Lucas lo que indica es la acción de no ser superficial y cavar hondo, y que eso es lo que te hace un buen constructor, alguien que es sólido, que sabe lo que está haciendo, que pone empeño. Pero escuchen bien, la connotación de Mateo, ¿se recuerdan lo que es, lo que es una connotación? Lo que denotar es el significado, pero connotar son las cosas que implica, lo que te evoca, lo que lleva. Ahora, la connotación que da Mateo cuando dice sabio, habla de una vida piadosa, de una vida abundante en virtud, de una vida en temor a Dios, de una vida que precisamente, como dice Santiago, escuchó y hace y es bienaventurado. ¿Sí? Pero la palabra insensato habla de afectos desordenados. Eso es lo que evoca, eso es lo que connota. ¿Sí? Insensato connota un desprecio a Dios mismo y a su palabra. Quiere decir, un insensato es que ignora a Dios. Escuchen bien, no porque no sabe la voluntad, no porque no tiene la información, porque tiene la información, pero tiene una convicción que no es congruente con esa información. ¿Ok? Porque los dos constructores tuvieron exactamente la misma información. ¿Ok? Entonces, repito, yo quiero machacar sobre esto, ¿sí? Los hábitos, las convicciones tienen hegemonía, ¿sí? Están por encima, tienen dominio en nuestra conducta sobre la información. Regreso a Lucas, versículo 49, y ya nos vamos perfilando para el final, aunque usted no lo crea. Versículo 49 de Lucas 6. ¿Listos? Yo ya casi, nomás le doy otro traguito a esto. Porque qué bueno me quedó este expreso. A ver si puedo pegar el ojo al rato. Se me hace que me voy a seguir de frente. Y como a las 2 de la tarde voy a estar ya como caballo lechero, ¿verdad? O antes. Dice, pero el que ha oído y no ha hecho nada, es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra. Fíjense, sobre tierra. ¿Sí? No cavó hondo, sin echar cimiento, sin convicciones. Nomás ahí puso una torta, ¿verdad? Una capa de... Así nomás lo voy a poner planito y voy a poner una plancha, porque ahorita hay construcciones así que no cavan, no hacen cimentaciones, nada más ponen un rielecito y sobre eso levantan y al ratito están todas las paredes rotas, ¿sí? Sin echar cimiento, sin convicciones, dice, y el torrente dio con fuerza contra ella. Y al instante se desplomó, vino la calamidad y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Se fijan? ¿Cuál es la diferencia? ¿La información o el accionar? Ahora, ¿qué es lo que empuja esa acción? ¿Qué es lo que empuja el accionar? Las convicciones, los cimientos, las convicciones. Miren, otra vez, la advertencia estuvo así. ¿Por qué me dicen?
Es una pregunta que está haciendo. ¿Por qué me dicen, Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Es decir, el Señor puede estar en la boca de muchos, ¿eh? Dios para acá, Dios para allá. Ay, sí, nuestro Señor. Ay, sí, no, el Señor. Ay, yo te amo, Señor. Ay, aleluyita, como dijimos, ¿verdad? Y yo te amo, Señor. Y sí, Dios, no, sí, no, yo soy cristiano. No, sí, el Señor. Y no, porque la palabra dice. Y me escucho todas las predicaciones, ¿verdad? De todas las casas de oración. ¿Sí? Y me desayuno, yo me desayuno con el pastor Chuy Olivares, ¿verdad? Y luego me sigo con este otro pastor, y luego con este, y luego con aquel, y termino, hombre, todo el día me doy un festín. Pues sí, puede estar en la boca, lo puedes tener ahí, pero estar lejos en el corazón. Pues no en vano, en Isaías 29:13 dice lo siguiente: dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras. Este pueblo dice, se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios. Fíjense bien, podemos decir que honramos al Señor, podemos acercarnos, podemos decir las cosas correctas delante de Dios. ¿Ustedes qué piensan? Podemos decir las cosas así como que, ay, qué bien, todo qué bien, ¿no? Muy bien, ¿no? Sí, Señor, porque tú eres grande y soberano. ¿Y podemos decir las cosas correctas? Sí, sí podemos decirlas, ¿sí? ¿Podemos repetir cosas? Sí, sí podemos. Pero dice, y me honran con sus labios. Escuchen bien, dice, pero aleja de mí su corazón. Ahora, ¿qué es lo que dices? Bueno, es que el Señor, las palabras no son importantes, sino el Señor ve el corazón? No, el Señor ve las dos cosas. El Señor ve las palabras y ve el corazón. Ve las dos cosas son importantes para el Señor. ¿Sí? Que digamos lo correcto, que lo hagamos correctamente, pero también con el corazón en el lugar en donde debe de estar. ¿Estamos aquí? Dice, pero aleja de mí su corazón. Escuchen bien, esta expresión, aleja de mí su corazón, habla de un acto voluntario mío. Es decir, yo sé lo que estoy haciendo. Tengo la información, pero no tengo la convicción de acercarme a Dios. No tengo la convicción de vivir para Él. No tengo la convicción de que mi corazón, que mis afectos, lo más profundo, estén arraigados en Dios, que estén arraigados en el verdadero amor. No tengo la convicción, ¿sí?, de arraigarlos en la verdad. No tengo esa convicción. Yo quiero lo mío. Y nada más digo, y nada más digo. Y escuchen bien, yo he practicado eso. Y usted también. ¿Sí? En algún momento, y qué doloroso es, y qué consecuencias tan feas tiene. ¿Sí? ¿Saben lo que estoy hablando? A ver, salúdenme. A ver, vamos, levanten la mano, pecadores. Déjenme verles. ¿Saben lo que estoy diciendo o no? ¿Se identifican con eso o nomás yo? ¿Verdad que a veces hay circunstancias? No estoy justificando porque no es justificable. El que nosotros alejemos nuestro corazón de Dios no hay manera de justificarlo. Es decir, alejar nuestro corazón de Dios es decir, Señor, retiro mi confianza de ti. O sea, sí, todo lo que tú quieras, pero en esto no confío. No hay manera de justificarlo, no se puede justificar. Es injustificable, absolutamente. Pero nos deja ver otra vez los hábitos en dónde están, las convicciones en dónde las tenemos. Y siempre el llamado del Señor es al arrepentimiento. Siempre el llamado del Señor es a que corrijamos. Que si estamos en algo así, que podamos revisarnos, ¿sí? Y fíjense, déjenme seguir leyendo esto para redondear la idea. Pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. ¡Qué tremendo! Yo puedo repetir de memoria una oración bien correcta, pero mi corazón no estará ahí.
Yo puedo ir y decir, cantar, hacer, ¿y cómo estás? Dios te bendiga, ¿no? ¿Y cómo has estado? Bien, muy, muy bien, gracias a Dios, gloria a Dios. Y tener una doble vida. Me quedé callado no por saber, no por no saber, más bien, qué decir, sino porque son realidades que la palabra de Dios nos enseña ahí. No, mis amados, el llamado siempre del Señor es a que nos apoyemos, a que descansemos en Él, en la verdad. Es decir, no solamente confesar con nuestra boca, sino arraigar la convicción en nuestro corazón. ¿Sí? Eso es lo que nos dice en Romanos 10:9. Sí, pues sí, confesar con la boca, sí es cierto, pero que la convicción, pero creer en el corazón, es decir, la convicción está ahí y eso que yo estoy diciendo va de acuerdo con la convicción que tengo, pero también mi accionar es de acuerdo a la verdad. Es decir, ¿por qué? Porque mi convicción está uniendo la verdad con mi vida. La convicción está vinculando a la roca con mi vida, con mi casa. ¿Estamos aquí? Miren, ya final. Ahí, a lo largo de la historia de la iglesia, pues han habido muchas personas, millones de hermanos, ¿sí? Que escucharon las palabras del Señor Jesucristo y que las llevaron a cabo guiados por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo guía a toda la verdad, siempre guía a verdad. Esos hermanos, esos creyentes a lo largo de la historia son los que no se conformaron con un compromiso religioso, sino que fueron avanzando en un compromiso espiritual con el Señor, que se comprometieron con la madurez, que se comprometieron y que estuvieron cavando hondo y cavando. Y cuando estoy cansado, pero sigo cavando, sigo avanzando, sigo braceando. Sí está contracorriente, pero ahí voy como el salmón y sigo nadando y me sigo moviendo y sigo avanzando. ¿Sí? Son aquellos que renunciaron a ellos mismos para obedecer y seguir a Cristo. Yo quiero ser de esos. Yo quiero ser de esos que tienen ese cimiento bien pegado a la roca. Yo quiero ser de esos. Yo no sé ustedes, pero yo quiero ser de esos. ¿Sí? Son aquellos que asumen el compromiso de la fe, de la obediencia al Señor. Y que a veces va a ser difícil porque la obediencia me jala para un lado y mi carne me jala para el otro. Esa es la verdad. Y la influencia de mi carne y la influencia del mundo y la influencia del diablo a veces son terribles, pero la obediencia me jala para el otro lado. Y como sé que en mí no está la fuerza que sea superior para vencer a mi carne y para vencer al mundo y para vencer al diablo, mis amados, entonces confío en Jesucristo, descanso en Jesucristo. No en vano el apóstol Juan dice, esta es la fe que vence al mundo. Esto es lo que vence al mundo, su fe, su confianza en Cristo. ¿Qué es lo que vence al mundo? Tu confianza en Cristo. No son tus fuerzas, no son nuestras fuerzas. ¿Ya lo ven más claro? ¿Ya lo ven más claro cuando habla? Esta es su fe, lo que vence al mundo. Ustedes vencieron. ¿Por qué? Porque confiaron en Cristo, no en ustedes mismos. Si confiamos en nosotros mismos, olvídense. El orgullo, para empezar, ahí pues, nos va a reventar. No, yo quiero ser de esos. Yo quiero ser de esos hermanos. Yo quiero ser de esos creyentes que fueron contados así. Yo quiero ser de esos creyentes que ante las adversidades, que ante las tormentas de la vida, porque las hay, porque no las podemos evitar, porque le llueve al piadoso y le llueve al impío, porque le llueve al que ama a Dios y le llueve al que aborrece a Dios. Pero las consecuencias son distintas en lo terrenal y en lo eterno. Son diferentes, ¿sí?
Yo quiero ser contado en aquellos que han formado convicciones en Cristo y que los hace sólidos, repito, ante las adversidades, ante las tormentas, ante las crecidas de esos arroyos, de esos ríos, ¿sí? Que me haga sólido, no inmune. Mi confianza en el Señor no nos hace inmunes a las adversidades de la vida, no nos hace inmunes, pero nos hace sólidos. Salmo 112, se lee así, versículos 7 y 8. Fíjense bien cómo se refiere a alguien que tiene puesta su confianza en el Señor. Alguien de convicciones sólidas. Alguien que sus convicciones, que su vida está bien agarrada, bien unida a la roca. No temerá recibir malas noticias. Hay malas noticias y a veces vienen. No temerá recibir malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. ¡Ah! ¿Cuántos dicen yo quiero ser de esos? Pues vienen malas noticias, pero cuando me dan esas malas noticias no quiere decir que soy inmune, no quiere decir que no me entristece, no quiere decir que no me duele, pero estoy firme. Estoy confiado en el Señor. Dice, su corazón está seguro, no temerá, ¿sí? Hasta que vea vencidos a sus adversarios. Toda la vida va a estar porque esta es la fe que vence al mundo, ¿sí? Esto es lo que vence al mundo, vuestra fe. Entonces, una simple pregunta. Ya estoy al final. Ya les he dicho eso como 20 veces, ¿no? ¿Será suficiente esta pregunta que les voy a hacer? ¿Será suficiente, creo yo, para una aplicación personal de esta enseñanza? Es muy sencilla la pregunta, ¿eh? ¿En dónde descansa? ¿En dónde se apoya mi vida? Lo hago a manera de pregunta. ¿En dónde descansa y en dónde se apoya mi vida? Ahí tenemos para rascar esto, ¿verdad? Ahí tenemos para rascarle un buen rato. Pues yo quiero ser de estos que observan las pruebas, que cuando llegan las pruebas están con confianza, porque saben que esas pruebas son transitorias y saben que son limitadas y que hay una esperanza gloriosa, ¿sí? Cito este pasaje, 2 Corintios 4, lo hemos visto muchas veces, a lo largo de la serie la he repetido, no sé, 5 o 6 temas al menos yo creo, de una u otra forma. 2 Corintios 4, versículos 16 al 18, ¿verdad? Los he citado estos textos y los seguiré haciendo, pero leo esto y con esto concluimos. Por tanto, no desfallecemos. Sí, tenemos pruebas, tenemos cosas que nos pegan, tenemos turbulencias que llegan, sí, tenemos inundaciones que llegan y crecidas y llegan y nos golpea, sí. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, pues esta carnita, ¿verdad? Va decayendo. ¿Por qué? Porque es material corruptible. Sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Entonces, revisemos, formemos convicciones, revisemos en dónde nos estamos apoyando. Revisemos en dónde coinciden nuestras convicciones con la información que tenemos de parte de Dios. A ver, y nos daremos cuenta, repito, que nuestros hábitos y que nuestras acciones tienen hegemonía sobre la información, ¿sí? Por lo tanto,
necesito la información correcta, definitivamente. ¿Sí? Esto es parte de las cosas que veremos más adelante. Necesitamos la información correcta, sabiendo, acuérdense, saber, conocer es sumamente importante. Saber, conocer, sumamente importante. ¿Sí? Pero tendré que modificar cosas. Tendré que crear hábitos, arraigar afectos en el corazón y cimentar mi vida, ¿sí? Adherir mi vida a la verdad, a la roca que es Cristo. Amén. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu misericordia. Muchas gracias por tu bondad. Muchas gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Y, Señor, nos enseñas tanto con tu palabra y nos haces descansar. Nos haces descansar, Señor, en ti, en tu persona, en tu palabra, en mostrarnos cuán maravilloso, cuán confiable eres tú, Señor, cuán digno de nuestra confianza. Señor, te rogamos que nos perdones, porque en algún momento te hemos despreciado, en algún momento hemos dicho que no, aquí no confío en Dios, aquí me retiro, aquí me retraigo. Hemos hecho eso y hemos hecho lo malo, Señor. Ayúdanos si entramos por ahí y si hay hermanos, si hay hermanas que están atrapados en hábitos, que se arraigan en convicciones equivocadas, Señor, y están atrapados y están enredados en algún pecado, en alguna inmoralidad. Dios de nuestra salvación, sácalos de ahí, desenrédalos tú, Señor. Y si te parece bien usarnos a nosotros para ayudarlos a ellos, estamos dispuestos, Señor, a que tú nos utilices, a que tú nos uses para que en amor poder ayudarlos a restablecer su comunión contigo y con la iglesia. No permita, Señor, que seamos un pueblo que se acerca a ti de labios, que te dice las cosas correctas, pero que aleja su corazón de ti. No queremos ser eso, Señor. No queremos ser eso, Señor. Queremos que tú recibas nuestras acciones de gracias porque son sinceras, porque son genuinas, porque surgen de un corazón, Señor, que confía en ti, que te anhela y que te desea. Como el tesoro más grande, como lo más valioso que tenemos en nuestras vidas, Señor, que te valoramos, no que te despreciamos, que te valoramos por encima de todo y no que te decimos que eres vil. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús, ayúdanos, fortalécenos, Dios, en el nombre de Jesús te lo rogamos, que nuestras convicciones estén ligadas, unidas, que unan nuestras vidas a ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Y bendice a mis hermanos y llévalos con bien a casa, los que estuvieron presencial, llévalos con bien, y los que no pudieron, Señor, ir porque están recuperándose, porque no pudieron, ayúdalos y bendíceles. A los que fueron, recompénsales el esfuerzo, y a los que no fueron porque prefirieron otra cosa, redargúyeles, Señor, y haznos ver a todos que vale la pena siempre cavar hondo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados.